Hermanos, amigos, Dios los bendiga grandemente. En esta ocasión agradecemos a Dios el privilegio que nos da de poder tener el tiempo para meditar en su palabra. Agradecemos los medios que Dios facilita, ¿verdad? Para que podamos nosotros ser edificados a través de esta clase, de este video, que espero pueda llegar hasta ustedes, hasta muchas más personas, que se comparta para que la palabra de Dios llegue hasta sus oídos. En esta ocasión, mis queridos hermanos, estaremos meditando en la palabra de nuestro Dios en un tema que espero que nos ayude en nuestra vida espiritual, sobre todo por los momentos que estamos enfrentando. Como ya saben, hermanos, en este primer día de la semana la meditación de la palabra está fundada siempre en la palabra de nuestro Dios, y en esta ocasión estaremos iniciando con una lectura la cual vamos a encontrar allá en la carta que escribe el apóstol Pablo para los Corintios, la segunda carta, en el capítulo 4 de los versículos 15 en adelante. El apóstol Pablo en estos versículos está hablando acerca de que los cristianos debemos vivir por la fe, y habla acerca del tesoro que se encuentra en nosotros, que es el evangelio, y habla de las tribulaciones que vienen a nuestra vida. Y dice los versículos del 15 en adelante, lo voy a leer de mi Biblia: porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que, abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y ya de ahí en adelante el apóstol Pablo pues va a hablar acerca del tabernáculo que nosotros tenemos, hablando acerca de nuestro cuerpo. Si se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Una lectura hermosa, hermanos, que el apóstol Pablo habla para los hermanos en Corinto, invitándoles a que ellos permanezcan en su vida espiritual, viviéndola a través de la fe que ellos tienen, a través de creer en el evangelio, a través de vivir una vida en obediencia a la voluntad de Dios. Y esto, hermanos, pues podemos lograrlo a través de la palabra de nuestro Dios. Va a haber situaciones en las cuales nosotros como cristianos nos encontremos a prueba, nuestra fe se encuentre a prueba en los momentos de tribulación, en los momentos de angustia, en los momentos de dificultad. Y es aquí donde el apóstol Pablo está hablando para los hermanos. Y me gusta cómo lo expresa en el verso número 16 que tienen ustedes aquí en pantalla. Por tanto, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. Fíjense cómo Pablo, hermanos, aquí se refiere a su cuerpo, se refiere a su tabernáculo que tiene como el hombre exterior. El hombre exterior, hermanos, se va desgastando. El hombre exterior se va deteriorando al paso del tiempo, a través de las enfermedades, las tribulaciones, la angustia. Todo eso, hermanos, desgasta nuestro cuerpo. Y yo creo que en este año, en estos meses que hemos estado viviendo situaciones de adversidad, situaciones de crisis, pérdidas de seres queridos, nuestra economía se ha visto afectada, como iglesia nos hemos visto afectados en no poder estar congregados físicamente. Entonces, hermanos, todo eso va mermando nuestra mente, va mermando nuestro cuerpo, y va siendo una carga muy difícil de soportar. Esas son las pruebas de la fe que el cristiano actual debe de enfrentar. Y dice el apóstol Pablo, continuando en esta lectura, dice: el interior, no obstante, ¿qué hace el hombre interior? Se renueva de día en día. Cuando está firme en la palabra de Dios, cuando ese cristiano está constante en su fe, sirviendo al Señor en todo momento. En esta ocasión, hermanos, estaremos hablando acerca de la renovación para el cristiano. Si usted está cansado, si usted está agotado, si siente que su espíritu ya no puede más con todas las cosas que han sucedido a lo largo de estos meses, casi todo el año,
Yo le invito a que escuche con atención, hermano, hermana, esta clase. Amigo, si tú también estás cansado de todo lo que has vivido en este tiempo, te invito a que escuches con atención esta clase porque nos va a ayudar a renovarnos. Y quiero que veamos la renovación, hermanos, en tres aspectos diferentes, en tres aspectos de nuestra vida que nos van a ayudar para que, aunque el exterior se desgaste, el interior nos estemos renovando día con día. La renovación para el cristiano, hermanos, se manifiesta o se ve involucrado a través de una renovación de espíritu. Y no estamos hablando del Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios que una vez nos lo da a través del bautismo no nos lo quita. Estamos hablando de la renovación del Espíritu, estamos hablando de nuestro ser que se cansa, que se desgasta, que muchas veces está fatigado, que muchas veces está opacado por tantas cosas que hemos vivido. El apóstol Pablo, hermanos, hablaba acerca de los hermanos allá en Corinto, del versículo 9, dice del 8 en adelante: estamos atribulados en todo, mas no angustiados, estamos en apuros, mas no desesperados, somos perseguidos, mas no estamos desamparados, derribados, pero no destruidos. El apóstol Pablo, hermanos, físicamente se sentía muy desgastado, pero su espíritu, hermanos, su espíritu estaba fortalecido, porque dice que no obstante, el interior se va renovando de día en día. Y de aquí me recuerda mucho las palabras del rey David cuando escribe este salmo, el Salmo 51, versículo 10 y versículo 11. Fíjense cómo el sentir del salmista, después de que pide esa ayuda, esa providencia divina para su vida espiritual, dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me deseches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuelve el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. Fíjense qué hermosas palabras dice aquí el salmista, el rey David. Después, hermanos, de que ha reconocido su falta, ha reconocido que necesita de Dios, porque dice el salmista desde el versículo 1: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. El rey David, hermanos, está pidiendo la ayuda de Dios. Y en este verso número 10 dice: renueva un espíritu recto delante de mí. Hermano, en esos tiempos que estamos viviendo, yo sé que el espíritu se cansa de luchar, el espíritu se cansa de estar enfrentando la adversidad y mantenernos en nuestra integridad con rectitud. Es difícil, pero no es imposible. Recuerden las palabras de Pablo: el hombre exterior se va desgastando, sí, nos vamos a ir viendo más avejentados, con más arrugas en la cara, con más canas en el cabello, y un estrés, una pesadumbre de las cosas que estamos viviendo, tal vez hasta dolor en nuestro corazón por las pérdidas que hemos enfrentado en todos los sentidos, tanto pérdidas humanas de nuestros seres queridos, pérdidas de bienes, pérdidas, hermanos, a nivel espiritual. El gozo se puede perder. Por eso el apóstol Pablo dice: el hombre exterior se va desgastando, pero invita a renovarse desde el interior. Y el rey David también nos confirma esas palabras. Dice, le pide a Dios en oración: y renueva un espíritu recto delante de mí. Es el mismo sentimiento que Pablo enfrentó cuando le escribe a los Efesios, en el capítulo 4, en el verso número 22 y verso 23, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, hablando de nuestro hombre antiguo, de nuestra vida pasada, dice: despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Una vez que nosotros logremos entender que debemos despojarnos de ese viejo hombre, dice el apóstol Pablo: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿A dónde nos lleva, hermanos, esa renovación? Volver a ser nuevo, renovar, regenerar aquello que se ha desgastado en nuestro sentir, en nuestra manera
de ver las cosas, en esa emoción, en ese gozo de vivir nuestra vida espiritual. Y sí necesitamos, hermanos, irnos renovando día con día. Porque si dejamos, hermanos, que estas cosas nos vayan consumiendo, nos van a causar un desgaste muy grande, un desgaste muy fuerte dentro de nosotros, que cada vez nos va a costar más trabajo recuperarnos. No pierda su relación con Dios, no se aparte de su fe, no se aparte, hermanos, de su convicción que tienen en las cosas de Dios. Si las cosas son difíciles, son adversas, piense que Dios está probando su fe. Piense que todo esto va a ir desgastando su hombre exterior, pero el interior, su espíritu, tiene que estar renovado. Por eso estamos hablando, hermanos, de la renovación para el cristiano, y necesitamos entender que empieza por la renovación de espíritu. No podemos hacer a nuevo el físico nuevamente, pero el espíritu sí. Y en ese sentido es en el que Pablo nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, hay que despojarnos del viejo hombre. ¿Por qué? Porque muchas veces venimos arrastrando vicios, porque muchas veces venimos arrastrando malos deseos que son engañosos. Y para lograr despojarnos de todo eso, dice, hay que renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Y lo vamos a lograr si permanecemos fieles al Señor, firmes en su palabra y constantes en oración. Así que, hermanos, ánimo y adelante. Hay que renovarnos, renovar nuestro espíritu. Dice Pablo cuando le escribe a Tito en el capítulo 3, versículo 4 y 5, dice de la siguiente manera. Es una carta muy breve, pero tiene una gran enseñanza. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, fíjense cómo dice el verso 5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Aquí sí el apóstol Pablo le está escribiendo a Tito y le dice, tienes que renovar tu espíritu, y lo vas a lograr a través del lavamiento, de la regeneración, lo vas a lograr a través del bautismo, le dice Pablo a Tito. Tito está, hermanos, recibiendo esa carta y va a quedarse en Creta, donde va a encontrar a personas glotones, ociosos, malas bestias, que de ahí tiene que levantar ancianos para la iglesia del Señor. Tito tiene que entender que va a renovar a esas personas, no por el hecho de que Tito les predique solamente, sino porque ellos van a dejar su pasada manera de vivir, van a reconocer que han pecado, que han fallado delante del Señor, y como dijo el rey David, renueva en mí un espíritu recto. Y eso es lo que nos debe de mover, hermanos, a nosotros en nuestra relación con Dios. Si en algo le hemos fallado, si algo de nuestro sentir, si algo de nuestra vida espiritual no está bien delante de Dios, este es el preciso momento, hermanos, para renovarnos. Ese es el preciso momento, hermanos, para renovar nuestro espíritu. Y créanme que, hermanos, que todos lo necesitamos. Todos llega el momento de nuestra vida espiritual en el cual nos sentimos tan consumidos que nos cuesta trabajo seguir adelante. Adelante, hermanos. No baje la guardia, no se rinda. Renueve su espíritu. Por eso estamos hablando acerca de la renovación para el cristiano. Y tenemos que iniciar con una renovación desde espíritu, desde nuestro espíritu, desde adentro. Porque dice Pablo que el hombre exterior se va desgastando, pero el interno, el espiritual, se renueva de día con día. Iniciamos con la renovación de espíritu, pero también vamos a hablar, hermanos, en esta ocasión acerca de la renovación de entendimiento. Necesitamos entender, hermanos, que nuestros pensamientos deben de ir cambiando, que nuestra mente debe de ir ajustándose a la voluntad de Dios y no quedarnos en donde estábamos, no seguir los patrones de este mundo, no seguir la corriente de este mundo. Y precisamente es eso
lo que escribe Pablo allá en Romanos, en el capítulo 2, en el verso 2, no os conforméis a este siglo. Dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Una vez, hermanos, que nosotros podamos entender, y esa es la palabra clave, entender, que no debemos ajustar nuestra vida al patrón del mundo, no debemos ajustar nuestra vida al patrón de las tradiciones, no debemos ajustar nuestra vida, hermanos, a nuestra antigua manera de vivir. Dice Pablo aquí, hay que irnos transformando. Y la palabra transformados aquí, hermanos, viene del griego metamorfosis, metanoía, que se refiere a una metamorfosis, a un cambio radical. Y es ahí donde vemos nosotros, hermanos, de aquel gusanito que anda ahí entre las ramitas comiéndose las hojitas. Llega un momento en el que se encapsula para poder renovarse. Y ya no va a seguir siendo el mismo gusanito que era, esa oruga que era. Ahora va a salir de ahí, de ese capullo que está encapsulado, una mariposa. Ya no va a andar ahí entre las ramas, ya no va a andar ahí arrastrándose. Va a tener la capacidad de volar porque se ha renovado. Y esa es la palabra para transformaos. Dice, por medio de la renovación, se está haciendo nuevo nuestro entendimiento. Esa es la aplicación para nosotros como cristianos. ¿Y cómo vamos a darnos cuenta? Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y vamos a entender esto, hermanos, aún a pesar de las tribulaciones, a pesar de la adversidad. Como bien lo mencionaba Pablo, el hombre exterior se va desgastando. Y como lo menciona Pablo en la lectura que tuvimos al inicio, necesitamos entender, hermanos, que esa carta de Corintios, Pablo le está escribiendo a los hermanos y se están viendo duramente atribulados. Le dice, tenemos este tesoro en vasos de barro, porque somos frágiles. Les está diciendo que estamos perseguidos, pero no estamos desamparados, que estamos derribados, pero no estamos destruidos, que somos atribulados en todo, pero no estamos angustiados. Y es ahí, hermanos, donde viene nuestra confianza, que llegan a nuestra mente, porque estamos comprobando que eso es voluntad de Dios. Y que a pesar de que sea difícil enfrentarlo físicamente, o que me estoy desgastando, o que se me está haciendo pesada vivir mi vida cristiana, eso es voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque me va a ayudar a mi crecimiento espiritual. Porque estoy renovando mi mente, estoy renovando mi entendimiento. Y estoy aceptando eso como voluntad de Dios. Ya no le estoy atribuyendo a la suerte. Ya no le estoy atribuyendo, hermanos, a otra cosa. Hermanos, en este momento, toda la humanidad está enfrentando situaciones difíciles, adversas. No solamente aquí en Cozumel, no solamente aquí en México, sino en todo el mundo. Tenemos que renovar nuestro entendimiento. Ahora, hablar, hermanos, de ese tema nos lleva también a recordar lo que escribió el apóstol Pablo allá en Colosenses 3, versículos 9 y 10. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Dice aquí, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, ¿qué va haciendo? Se va renovando hasta el conocimiento pleno. Hermanos, aquí es donde entra esa parte, donde ya renovamos el espíritu, y ahora vamos a renovar también el entendimiento, porque dice que se va renovando hasta un conocimiento pleno de las cosas de Dios. Y eso, hermanos, se va a lograr a través de mantenernos firmes en la palabra de Dios. ¿Que cuesta trabajo? Sí. ¿Que es difícil? Sí. ¿Que hay que invertir tiempo? Sí. ¿Que tenemos que leer mucho? Sí. Pero eso, hermanos, para la renovación de entendimiento, para ir logrando una renovación en nosotros como cristianos. Habla aquí algunas cosas, no mintáis los unos a los otros, y vuelvo a mencionar aquí Pablo, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Verdaderamente yo ya estoy viviendo ahora mi vida espiritual, y todo lo que yo era antes lo he desechado. Dice Pablo, lo tengo por basura, porque ahora me he revestido del nuevo, conforme a la imagen del que lo creó. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios.
Nos tenemos que ir renovando, hermanos, hasta el conocimiento pleno de las cosas de nuestro Dios. Y hermanos, pues no es algo complicado, no es algo difícil que nosotros podamos lograr esa renovación en nuestra vida, esa renovación de entendimiento. Sí, va a costar trabajo dejar costumbres, dejar vicios, dejar pensamientos que traemos arraigados. Pero hoy más que nunca entendemos, hermanos, que la vida es frágil, que no hay educación, no hay riqueza, no hay trabajo que valga más que nuestra vida espiritual. Y lo podemos entender a la perfección. La pandemia que se está viviendo, hermanos, no ha respetado hombres, mujeres, razas, estatus social, edades. Tenemos que renovar nuestro entendimiento, hermanos, porque el hombre exterior se va desgastando, pero el interior se debe de ir renovando. En eso consiste la renovación para el cristiano, en que podamos también tener la renovación de entendimiento. Y ahora sí, pues Pablo le dijo a Tito en su segunda carta, en el capítulo 2, en el verso número 7, considera lo que te digo. Le dice, y el Señor te dé entendimiento en todo. Si nos falta, hermanos, cómo comprender la palabra de Dios, Santiago escribió, si a alguno de vosotros le falta sabiduría, pídala a Dios, el cual dará a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Así que, hermanos, la renovación de nuestro entendimiento es algo fundamental, es algo primordial, es algo principal para la renovación en nosotros como cristianos. Hemos hablado acerca de la renovación de espíritu, la renovación de entendimiento, pero también vamos a hablar, hermanos, de la renovación de fuerzas. ¿Y cómo voy a lograr eso, hermano René? Tengo que ir al gimnasio, tengo que prepararme como un atleta, tengo que levantar pesas o qué. No. Hay pasajes de la Biblia, hermanos, que nos enseñan cómo vamos a renovar nuestras fuerzas. No sé si le ha pasado, hermano o hermana, amigo, que tal vez nos puedas estar escuchando, que en ocasiones se siente sin fuerzas, se siente sin ganas de hacer las cosas, que le cuesta trabajo levantarse de su cama, que le cuesta trabajo hacer las cosas. A veces hasta en nuestra propia higiene se ve reflejado esa falta de fuerzas, esa falta de energía, esa falta de entusiasmo por hacer las cosas. Los psicólogos le han llamado que eso es depresión, pero fíjense, hermanos, cómo la Escritura nos habla acerca de que esa fuerza nuestra, esa fuerza, ese ímpetu para hacer las cosas lo podemos ir renovando con confiar en nuestro Dios. Y es lo que escribe el profeta Isaías en el capítulo 40, en el verso 29 en adelante. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y se caen. Y dice el verso 31, aquí está la clave. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hermanos, yo creo que esas fuerzas las necesitamos todos. Porque donde se acaba nuestra fuerza, donde se acaba nuestra energía, donde se acaba nuestra vitalidad, y nos ponemos en manos de Dios y confiamos en Él, vamos a poder, hermanos, levantarnos para seguir adelante, para seguir luchando, para seguir haciéndole frente a la adversidad que se está viniendo en nuestra contra. Recuerden, hermanos, estas palabras de Pablo de verdad me dan mucha fortaleza para seguir adelante, y espero que ustedes también. Dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Así que, hermanos, para eso fuimos llamados. Y necesitamos entender, hermanos, necesitamos entender que aunque estamos en apuros, en peligros, perseguidos, no estamos solos. Y si usted ya siente que sus fuerzas no le dan para más,
Considere lo que dice Isaías en este capítulo 40. Él da esfuerzo al cansado. Multiplica las fuerzas de aquel que ya no tiene ningunas, de aquel que le cuesta trabajo hacer las cosas ya. Y da el ejemplo, los muchachos se fatigan, se cansan, los jóvenes flaquean y se caen, pero los que estamos esperando en Jehová, hermanos, los que estamos confiando en Él a pesar de la adversidad, vamos a lograr tener nuevas fuerzas. Vamos a levantar alas como las águilas. Vamos a correr, no nos vamos a cansar, vamos a caminar y no nos vamos a fatigar. Necesitamos esa renovación de fuerzas, hermanos, pero lo vamos a lograr solamente confiando en el Señor. Los que esperan en Jehová, confíe en Jehová, confíe en nuestro Dios. Confíe, hermanos, en que a pesar de la adversidad, la tribulación que usted enfrenta, el Señor le va a renovar sus fuerzas. ¿Y por qué necesitamos esas fuerzas? Para amar a nuestro Dios con todas nuestras fuerzas. Es lo que nos enseña Marcos en el 12:30. Marcos capítulo 12, versículo 30 dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y dice aquí Marcos: y con todas tus fuerzas. Vamos a necesitar las fuerzas para amar al Señor. Vamos a necesitar toda nuestra fuerza, toda nuestra energía, hermanos, para hacerle frente a las cosas que vengan adversas a nuestra vida. Si usted se siente cansado, si usted se siente fatigado, confíe en Jehová, espere en Jehová, no se aparte de nuestro Dios, no se aparte de su palabra, ámelo con todas sus fuerzas, demuéstrele a Dios que usted lo ama, que usted está dispuesto a servirle. Ámelo, amemos a Dios, hermanos, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente renovada y con todas nuestras fuerzas, hermanos. Que seamos capaces de luchar, de esforzarnos para que el Señor también nos dé el esfuerzo que necesitamos para seguir adelante. Me gusta como lo dice aquí: Él da esfuerzo al cansado. Nos va a dar, hermanos, las fuerzas para seguir adelante. Y pues bueno, un gran ejemplo que a mí en lo personal me impacta mucho, espero que a ustedes también les guste, cuando Pablo escribe para los hermanos en Corinto, en el capítulo 8, de los versículos 1 en adelante, dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Fíjese cómo se refiere Pablo aquí a las iglesias de Macedonia. Dice que en grande prueba de tribulación, como muchos de nosotros, como tal vez todos, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. ¿Por qué creen que los hermanos de Macedonia lograron hacer esa gran obra? Que Pablo la está ensalzando. ¿Por qué? No por las fuerzas de ellos, no. Pablo está ensalzando, está magnificando la obra que ellos han hecho, porque a pesar de que se encuentran en grande prueba de tribulación, porque a pesar de que se encuentran en profunda pobreza, abundaron en riquezas de generosidad. Dieron, no nada más conforme a sus fuerzas, no nada más conforme a lo que podían hacer, no nada más conforme a cómo se sentían en ese momento, y se dieron aún más allá de sus fuerzas. ¿Cómo cree que esos hermanos lograron hacer eso? Sin duda alguna, porque confiaban en Jehová, porque confiaban en Dios. ¿Cómo cree que lo lograron hacer? Porque amaban a Dios con todas sus fuerzas. Y es ahí, hermanos, que cuando se acaba nuestra fuerza, empieza la fuerza de Dios a obrar en nosotros. Tiene mucho sentido todo esto. Recuerden que Pablo decía: el hombre exterior se va desgastando, pero el interior se renueva. Así que, hermanos, necesitamos nosotros enfocarnos en nuestra vida espiritual
la renovación, hermanos. La renovación para el cristiano, la renovación para nosotros. Y lo vimos en 3 aspectos. La renovación de espíritu. Hablamos también, hermanos, de la renovación de entendimiento. Y hablamos también de la renovación de fuerzas, porque las vamos a necesitar. Quiero concluir, hermanos, con este pasaje que leímos al principio y que se los he estado mencionando a lo largo de este tema, de esta clase. 2 Corintios 4, nada más los versos 16 y 17, dice: por tanto, no desmayamos, no hay que rendirnos, hermanos, no hay que dejar que esa adversidad nos venza, nos gane. Dice: antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva, fíjese bien, de día en día. De día en día, hermanos, tenemos que procurar esa renovación, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Queremos, hermanos, llegar a la gloria con nuestro Dios. Queremos que cuando venga el Señor Jesucristo nos tome y nos lleve con Él al lugar que Él fue a preparar para nosotros. Hay que renovarnos. Por eso, hermanos, el tema de esta ocasión, la renovación para el cristiano, para que podamos tener la fuerza, hermanos, de seguir adelante, de seguir luchando. Y yo le animo, hermano, hermana, a que no tiremos la toalla, a que a pesar de todo lo que esté pasando, sigamos adelante. Le animo en el Señor a que busque, hermanos, esa renovación para usted, para los suyos, para ustedes, los que pueda ayudar, porque todo eso, hermanos, es tomado en cuenta delante de Dios, porque va produciendo en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Que Dios nos ayude, hermanos, en este proceso de renovación para cada uno de nosotros como cristianos. Dios les bendiga.